Buenas noches, un saludito desde Argentina. Aquí estamos con dos hermanos, Roosevelt, que pertenece a la parte unicitaria, creyendo que Cristo es el mismo Espíritu Santo y Padre Celestial, y habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Roger Gerardo, que es un hermano de acá de Paraguay, católico, y obviamente defendiendo la doctrina trinitaria. Entonces, hoy vamos a hablar cómo es el bautismo. Si el bautismo de Mateo 28:19 es la orden de Cristo o cómo es. Entonces, así que adelante, no les robo más espacio y comienza el que quiere. Les doy 2 minutos, 2 minutos a uno, 2 minutos al otro para que conteste. ¿Quién comienza? No importa, Sí, yo le doy la aló, pregunta. Le quiero preguntarle, hermano. O sea, que si sos, Pregunta-respuesta, entonces. bueno, si sos unitario, perfecto. La Biblia no es unitaria, la Biblia es de la Iglesia Católica, año 382, por el Papa San Dámaso I, que dijo esto es palabra de Dios, y el mundo lo creyó. Después vinieron las sucesiones de las diferentes Biblias, que son como la Reina Valera, la Reina del Cántaro y la Biblia Reina Valera 1960, cuando eso estaba en hebreo, arameo, griego, latín. El español vino con la Reina Valera, con dos, vamos a decirle, con dos sacerdotes que salieron de la iglesia y que son los Judas de la iglesia, Casiodoro Reina y Cipriano Valera. O sea, el hermano está leyendo Biblia de dos sacerdotes católicos que se salieron de la iglesia y formaron, de ahí vienen los grupos que como ya sabemos, que conocemos, que son los unitarios, que son, qué sé yo, testigos de Jehová, después un montón de sectas que se abrieron. Porque la Biblia no salva por sí sola. Una de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo, base y fundamento de la verdad. ¿Y cuál es esa? Es la iglesia. Primero Cristo, después los apóstoles, después la iglesia, después la Biblia. Y con la Biblia vino el catecismo. O sea que en el año 382, esto es palabra de Dios. Primero lo dijo un papa, nadie más. Y al hermano que agarra la Biblia, que hace eso, se está metiendo en vara de 11 balas. Porque esa Biblia le está fundiendo a él, mi hermano, al unitario supuestamente. No, yo le digo que no tiene que hacer eso. Escuchar más a los presbíteros, a los obispos, a los diáconos, que son nuestros guías. No tanto al predicador, porque el predicador no viene de una sucesión, no viene de nada. Es uno que agarra Biblia y como él interpreta por sí solo, se está dañando. Hermano unitario, te estás dañando. No Tiempo, hay... ya tenés los 2 minutos. Ok, Roger, gracias. apaga el micrófono y Roosevelt, adelante, tomo 2 minutos. sí, cómo no, voy a contestarle esa pregunta. Mire bien, mi amigo, el Señor Jesucristo, oh Dios, no ha hecho pacto con la Iglesia Católica ni con nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles somos romanos, descendemos de los romanos. Dios no ha hecho pacto con nosotros los gentiles. Con quien ha hecho pacto Dios es con el pueblo de Israel. Con eso sí ha hecho pacto. Nosotros nada más solo somos salvos por el nombre del Señor Jesucristo. En Juan 1:10-12, que todos los que recibieron, a todos los que creyeron en Él, a los que creyeron en quién, en el Señor Jesucristo, y lo recibieron y por su nombre somos salvos. O sea, por su nombre somos hechos hijos de Dios. Nosotros los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo 20:12 o 12:20. En su nombre esperaremos los gentiles. Entonces no se venga usted
orgulleciéndose de que Dios ha hecho pacto con usted. Negativo. Le puedo comprobar que solo ha sido con el pueblo de Israel. Si nos ponemos a leer Romanos 9:4, ahí nos dice, se lo voy a leer para que verifique, para que vea bien, que le estoy hablando con base, no solo de mi propia boca, como usted lo está haciendo. Voy a leer Romanos 9:5, Romanos 9:4, para que miremos que los pactos y la promulgación de la ley solo han sido para los judíos, el pueblo de Israel. Romanos 9:5. Entonces, para que aprenda y entienda que ninguna Biblia o ningún pacto ha sido para nosotros los gentiles. Dice, voy a leerlo desde el principio. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto le está escribiendo Pablo a los romanos, a nosotros los gentiles, porque nosotros descendemos de los romanos, pero de los romanos cristianos, de los que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo en Jerusalén, de Cornelio, Hechos 10 del 40 al 48. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, oiga bien, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de hoy en día, que nosotros estamos hoy en día bajo promesa de la gracia. Este es el nuevo pacto de hoy en día. Entonces no nos mofemos nosotros los gentiles, seamos humildes, porque con nosotros no ha sido ningún pacto. Ok, ahí tiene la respuesta a su pregunta. Tiempo. Adelante, Roger Gerardo. Bueno, a ver, vos estás hablando de romanos, a partir de los romanos. Entonces somos gentiles, ¿verdad? Venimos de los gentiles, pero tampoco nosotros venimos de los judíos, de la diáspora o los judíos de allá. Dime, ¿tú eres judío? ¿Te crees judío? Porque estás leyendo Biblia Reina Valera con base a los judíos. Hablemos de los hechos, desde los hechos de los apóstoles, desde la iglesia primitiva que fue en Roma. ¿Qué tenemos que ver nosotros, hermano, con los judíos en su templo? Cristo no vino junto a ellos. A Cristo lo despreciaron. Juan 6 del versículo 66. Muchos andaban con él, pero esos muchos lo dejaron solo. Hasta usted que es unitario supuestamente. No sé qué Biblia vos estás leyendo. Vos estás leyendo una Biblia caduca, una Biblia Reina Valera, que con relación a los judíos, que solamente toca cuando Cristo caminaba entre ellos y ellos no creyeron en Cristo. Ellos lo despreciaron, hasta lo llevaron en la cruz. Lo dice Mateo. No tengo la Biblia, pero te estoy diciendo lo que voy recopilando en la mente. Hasta ellos no lo tuvieron en cuenta, lo alzaron en la cruz y él mismo es de los gentiles. ¿Y quiénes recogieron? Los romanos. Los romanos cristianos. Pero no por eso usted va a venir a fundar una nueva iglesia o una nueva secta para su bienestar, así como lo hizo Elena G. de Guay y otros testigos de Jehová y mucha gente que se agarran entre ellos, unicitarios, trinitarios, para pelearse entre ellos, a ver cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia es una, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta Kefas, en arameo, roca, edificaré mi iglesia. Juan 21, 15. Le dio la responsabilidad a Pedro. Apacienta mis rebaños.
Y eso fue en Roma él estaba. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Por más que los judíos son los primeros, claro que sí. O si no, íbamos a ser de la ley mosaica. Nosotros no somos de la ley mosaica. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento, hecho por la Iglesia Católica en el año 382. Y en el concilio de Hipona y de Cartago, 320, 393, 382. Y ahí nosotros nos vamos y nos basamos que somos católicos, porque el catolicismo hizo la Biblia. Por eso tu Biblia es de dos sacerdotes católicos, Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Si me demostrar que no son sacerdotes los que hicieron la Biblia y fueron judíos, porque los judíos tienen su Torá, ellos tienen su propio, y no se llama Biblia, se llama Torá. No le veo relación a lo que dice el hermano. Tiempo. Nosotros somos... Perfecto, ahí le dejo. Adelante, Roosevelt. Sí, cómo no, le voy a responder con Biblia. Hebreo 8 al 13, vámonos. Mire bien, que le vuelvo a repetir. Van dos citas que ya le he leído, que no en estos pactos no vamos incluidos nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Entonces no se me mofe usted, sea humilde, no me diga que la Iglesia Católica hizo la Biblia. En ningún momento. Algunos dicen el Papa San Damaso fue el que dio el visto bueno, dice, de las Escrituras. Negativo. El que dio el visto bueno de las Escrituras fue el Señor Jesucristo, donde dijo, mis palabras o mi palabra no pasará ni en esta vida ni en la venidera, pues pasará cuando dice no pasará, oiga bien, no pasará, que tiene estabilidad permanente. Voy a leer en hebreo. Esta carta fue Pablo a los hebreos. Voy a leérsela. Aquí no, tranquilo, estamos leyendo Biblia. Hebreo 8 al 13. El pacto, oiga bien, que los pactos no han sido con nosotros los gentiles. No podemos nosotros estar mofándolos y diciéndolos que nosotros, que nos ha hecho con nosotros y entonces nosotros tenemos derecho a la Biblia, esto que el otro. No, negativo. Nosotros solo tenemos la fe que es en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que está establecido para nosotros los gentiles. ¿Puedo hacer una pregunta, vamos hermano? Vamos a ver. Ahí. Estoy en mi tiempo, estoy en mi tiempo. La iglesia primitiva, la que andaba con... Discúlpeme, estoy en mi... Ya termina, Roger, ya termina. Sí. Hay un minuto más, Roosevelt, y ya termina, Roger. Adelante, Roosevelt. Ok. Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, oiga bien, con la casa de Israel, con la casa de Jacob, o con los hijos de Jacob. No es para nosotros este pacto. Le estoy leyendo a los hebreos, que es a los hebreos que sacó Moisés de la tierra de Egipto. ¿Usted es hebreo? Con la casa de Israel, le estoy leyendo lo que es a los hebreos. Con la casa de Israel o la casa de Judá, un nuevo pacto, que es este nuevo pacto que tenemos hoy en día, que es la gracia. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de quiénes de ellos. Oiga bien, aquí está hablando Pablo a los hebreos. Sí, Pablo. Por el cual este es el pacto que haré, oiga bien, lo vuelve a repetir, con la casa de Israel, no con los gentiles, oiga bien, no gentil. Aquí no vamos incluidos nosotros los gentiles. Con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, un nuevo pacto ha dado por viejo ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, que fue el primer pacto que ya se terminó. Tiempo. Ya le hablé, ok. Bueno, ahí está. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermano? Entonces, la iglesia primitiva, la que era la primera que recorrió con Jesús, ¿era solo escritura? ¿O era Cristo hablando? Sí, perfecto. Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles perseveraba nuestra iglesia del nuevo pacto de la gracia. Está bien, la iglesia primitiva era solo escritura, o sea, llevaban Biblia a cada pueblo. Ellos fueron los que la escribieron. Pero decime, ¿llevaban Biblia a todos los pueblos con Jesús? No, claro que no la llevaban, pero sí usaban la Biblia del Primer Testamento. Ese se llama el libro de Isaías, con 46 libros, cuando no existían los 27 libros del Nuevo Testamento. En el año 382, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermano? Vos me estás diciendo del antiguo pacto, que es el libro de Isaías, 46 libros del antiguo pacto. Yo te estoy preguntando del nuevo pacto, los 27 libros, la iglesia primitiva. Y, Jesús llevó Biblia a todos los pueblos, enseñando con Biblia. La primera iglesia que vos decís que es la primitiva. ¿Qué llevaban? ¿Llevaban escritura o llevaban la palabra de Jesús por ellos mismos? ¿Cómo es? Porque lo compruebo. Jesús. Adelante, pues, dele. Te pregunto. Explique usted eso, dele. Bueno, cuando Jesús andaba por todo Israel enseñando, ¿qué es lo que leyó? Vos me estás diciendo el libro de Isaías, ¿verdad? El antiguo pacto con 46 libros, la ley mosaica, ¿verdad? Bueno, y ahora discúlpeme, bueno, no le he leído el Viejo Testamento. Fue el nuevo el que yo le leí. Usted me está dando todo completo, porque te estoy preguntando si la iglesia primitiva llevó Biblia o qué hacían. Bueno, la primera iglesia, ¿qué hacía? Porque no existían los 27 libros del Nuevo Testamento. No existía todavía. Sí, el libro de Isaías, que era 46 libros del Antiguo Testamento del pacto mosaico. ¿Qué hacía Jesús y qué hacían los apóstoles? Ok. Cuando fue la iglesia primitiva sin Biblia. Sin Biblia. ¿No? Entonces va a agarrar su tiempo para escucharlo. No, y te estoy preguntando, ¿qué Jesús llevaba? ¿Llevaba Biblia? ¿O qué hacían? La primera iglesia. Perfecto, le voy a responder con la Biblia. Hechos 15 del 1 al 4. No, Primera de Corinto 15 del 1 al 4. Que sí, que vino cumpliendo, o qué Biblia traía el Señor Jesucristo. ¿Qué Biblia traía el Señor Jesucristo? ¿O qué escrituras traía el Señor Jesucristo? ¿O los apóstoles? No, el Señor, voy a irme al Señor Jesucristo, porque voy a ir, discúlpame, voy a irme al Señor Jesucristo, porque vos me estás preguntando que si el Señor Jesucristo traía Biblia. Y también te lo voy a comprobar. La primera iglesia, los primeros apóstoles tendrían que haber tenido Biblia. Es que mira, el Nuevo Testamento comienza ¿a dónde? ¿En dónde? Con la historia o la muerte del Señor Jesucristo, que comienza Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Ese es el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Eso es el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso cuando el Señor Jesucristo vino no existía. Pero él los mandó, pero él los mandó a escribir. Pero ahí te pregunto,
donde se dijo, esto es palabra de Dios, y el mundo lo creyó, porque la palabra de Dios no vino sola. Por eso te lo pruebo con las escrituras. No, decime vos, ¿cuáles fueron los concilios? En el año 393, en el año 382 y 384, donde se escribió a mano se escribieron la escritura, porque no existía la imprenta. Ahora tenemos la imprenta, ahora tenemos la computadora, ahora tenemos el conglomerado de cosas que no tenían antes los apóstoles ni los padres de la iglesia. Porque si existía la Biblia, supuestamente como vos estás diciendo, vos me tenés que decir que si ya existía la imprenta, si ya estaban los versículos y capítulos, las numeraciones en la Biblia, que eso tenés que tener en cuenta también que la iglesia primitiva eso no tenía. No existía la imprenta. No existía nada de lo que vos estás diciendo. En los apóstoles tampoco no tenían imprenta. No tenían luz, no tenían agua. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Nada. Hasta el año 382. Y 384 que San Jerónimo de Estridón tradujo del hebreo, arameo, griego al latín. Si vos me decís que ya existía la imprenta en esa época, cuando San Damaso empezó a traducir la Biblia del hebreo, arameo, griego al latín, bueno, perfecto, no sé, te creo o no te creo, yo no te puedo creer si es que vos no me decís que la iglesia primitiva que ya tenía la imprenta, los capítulos, así como vos tenés ahora, eso no existía. Hoy ya existía. Pues tú tienes una Biblia gracias a la Iglesia Católica, gracias a 2 sacerdotes católicos, Cassiodoro Reina y Cipriano Valera, tu Biblia Reina Valera. Y eso que jugaron con esa Biblia los hermanos en el año, en el 1800, las sociedades bíblicas, le sacaron 7 libros a esa Biblia. Y dice Jesús, hay más cosas que dijo Jesús, Hechos 20, 25. Hay más cosas que dijo Jesús que no todo está en esa Biblia. Pequeña biblioteca, porque Jesús dijo más cosas y hizo más cosas que todo no está en esa Biblia. Hechos 20, 25. Ese fue Juan el que escribió eso. Bueno, y hay más cosas que dijo Jesús que vos no tenés, que sacaron también 7 libros de las sociedades bíblicas. Por eso sos unitario. Por eso sos uno más de la secta atacando a la Iglesia Católica y a los romanos. Y vos teniendo romanos ahí. En ningún momento he atacado yo al catolicismo. En ningún momento lo he atacado. Usted, el que está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Bueno, es lo que me da de pensar, porque en todos los escritos que veo de los hermanos, atacando solamente a la iglesia, por ser unitario, por ser trinitario, por ser esto. Tengo 7 años en esto. Y lo único que hacen es atacar. No, discúlpeme, señor. Espera. Ustedes lo que hacen es sacar gente de la iglesia verdadera, porque ustedes, cuando los apóstoles no existía la imprenta, no existía imprenta, no existía nada, ni los capítulos, ni los versículos, ustedes están utilizando Biblia de la Iglesia Católica, haciendo ustedes lo que quieren, porque así son, porque así se les da. Bueno, yo tengo que dormir porque ya estoy cansado. Tengo que trabajar mañana. Bueno, te contesta Roosevelt y damos por terminado el tema por favor. de este Sí. encuentro de 2 hermanos, uno unicitario y otro trinitario. No, no, acá, hermana, una cosa, no es ni unicitario ni trinitario. Acá es una sola iglesia, un solo compromiso que es de la Iglesia Católica, Sí. ¿verdad? Una sola fe, un solo Señor, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, Efesios 4:5.
Eso somos nosotros. Eso somos todos. Hasta el hermano que me estaba hablando con su Biblia. Porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia no sale por sí sola. Es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo. Esa iglesia es la católica romana. En el año 382, 384, San Jerónimo de Tridón tradujo del hebreo, arameo, griego al latín nuestra Biblia, la Vulgata latina. Hasta que vinieron los hermanos separados a romper con el esquema, con Martín Lutero, 1517, el primer sacerdote que puso las 95 tesis en la explanada Por eso, del a ver, Wittenberg. empezamos con esta pregunta. ¿Jesucristo dio una orden de bautismo, cómo debía ser bautizado? ¿O es como dice Roosevelt, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque te No, lo nombra Pedro. A ver, vamos a darle 2 minutos a Roosevelt y concluís con 2 minutos, Roger. Y terminamos este encuentro entre ustedes dos. Adelante, Roosevelt. 2 minutos. Sí, cómo no. Solo voy a leerle lo que él me preguntó, que le demuestre con las escrituras si ya había Biblia en el Nuevo Testamento. Ok. Voy a Primera de Timoteo, con Biblia. Yo le respondo con Biblia, pero él no me ha respondido con ninguna clase de Biblia, con ningún versículo bíblico, ningún versículo bíblico, solo con historias religiosas, que las historias religiosas son increíbles, o sea, son fábulas que no tienen fundamento. Vámonos a la escritura. Yo sí le estoy respondiendo con escritura. Primera de Timoteo. Bueno, segunda de Timoteo. 3:15. 3:15 al 17. 3:15 sabía lo. A ver, después. Ok. Le voy a mostrar con Biblia que ya existía Biblia. Biblia. Ok. Entonces, hermano, yo te pregunté lo siguiente. Cuando existía, si vos decís que existía la Biblia, ¿qué imprenta había? ¿Cuál es la imprenta? Porque existía solamente, eran esos tipo bolígrafos negros con pluma. Una plumita que usaban anteriormente y eso se puede ver. Yo te pregunto, de si ya existía la imprenta, si ya existían las numeraciones que vos como tenés ahora. Yo te estoy preguntando, decime, ¿ya existía la imprenta? ¿Ya existía la luz? Vos tenés eso todito bien compactado. Si vos veías antes la escritura como eran en pergaminos, los pergaminos del Antiguo Testamento, vos no iban a leer nada de lo que estás leyendo ahora, porque eran pergaminos del hebreo, del arameo, del griego Ya, y del latín. eran mis 2 minutos, no, usted ya explicó todo eso, eran mis 2 minutos, está interviniéndome. Ahora, le voy a contestar con esto. Déjalo 2 minutos y terminás, Roger, y terminás el encuentro, la plática entre ustedes dos. Adelante, Roosevelt, y le contestás, Roger, después. Perfecto. Adelante. Segunda de Timoteo 3:13, para que voy a comenzar de ahí. Bueno. Más los malos hombres y los engañadores, como lo que le está haciendo él, irán de mal en peor, engañando y siendo engañado por la religión. Pero tú persistes, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió esto Timoteo? Le está escribiendo Pablo a Timoteo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, las que hizo la Iglesia Católica o las que ya estaban. La que ya estaban, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Oiga bien, para la salvación. Por la fe que es en el Señor Jesucristo, que es ahora hoy en día, la fe en el Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el católico de Dios, dice aquí eso, no, el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena
obra y que no te engañe ninguna religión. Eso dice Pablo aquí a Timoteo. No, eso lo Y dice eso me lo está dando a entender a mí porque también yo soy seguidor de ellos, de una sus de escritos. Timoteo dice, No, una de Ahora perdón, mire perdón, bien, que no te mire engañe bien. ninguna religión, no dice la Biblia eso. No, 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 no. Ok, No, no, no. mire No, bien. una de Timoteo 6:11 dice, tú hombre de Dios, huye, ¿Me van a dejar terminar huye de o no? toda Sí, pero lea bien, Rufo, libertinaje. no le Voy a invente las terminar, cosas. voy a terminar Sí, y pero ustedes no, pues sí, pero den su punto de no le vista. agregue a No la le Biblia. agregue, no le agregue, no dice religión. La religión es perfecta, está en tu Biblia. Una de Timoteo 6:11, hermano. La religión es perfecta, lo dice una de Timoteo 6:11, religión, no me saques, porque ahí sí te voy a dar con la religión, porque la religión está en tu Biblia. La religión es perfecta y sabia, como dice Timoteo 6:11, y todavía no leíste. Que Me está termina, sacando religión, no me saques religión porque la termina religión es Rufel, perfecta. Bueno, termina Rufel y le contesta a Roger. Y finalizamos este Sí, compartir yo entre ya leí lo un que él me católico estaba y... preguntando. Yo ya leí lo que él me estaba preguntando, que si ya había Biblia en el tiempo de Pablo y de Timoteo. no, Ahí pero le vos me estoy comprobando que ya había Biblia porque ¿quién, quién, quién escudriñaba las escrituras? Timoteo. ¿Y cuáles escrituras? Las que ya habían del Viejo Testamento. y bueno, papito, Y no solo este versículo bueno, tengo para yo te, comprobarle que ya papito, había papito, Biblia, yo te estoy preguntando o los que ya 27, había escritura, o que 27, ya había son escritura. 27, no, Adelante, adelante, pues lo escucho. dale, perfecto, y ahí respondeme, ¿ya existían los 27 libros del Nuevo Testamento desde el libro de los Hechos? Pregunto yo al amiguito, ya que ya existía el libro de Isaías, eso es cierto, porque Cristo lo leyó, porque Moisés lo hizo, bueno, perfecto, todo tenemos del Antiguo Testamento. Eso no te voy a negar que son los 46 libros, pero Perfecto, mi no amigo. me estaba, no me Perfecto, está, mi amigo. Le lo que, agradezco que sea lo que vos, sincero. Bendiciones. Lo escucho. hermanito, escúchame. Lo que yo quiero saber, si ya existían los 27 libros del Nuevo Testamento en época de Jesús. No me traigas el Antiguo Testamento, que son 46 libros, libro de Isaías. Quiero saber del libro, los 27 libros compilados por la iglesia. Porque esa iglesia es base y fundamento de la verdad. No la ley mosaica. Porque Jesús ya leyó esos libros. Hasta su bautismo, que vos decís que sí, que hubo Moisés, Isaías dice, hay una voz en el desierto que hay que escuchar. Y esa voz era justamente el primo de Jesús. La visita de, la visita de María a Santa Isabel, la del Espíritu Santo. Lucas 1:39. El Espíritu Santo que le hizo, que le hizo gozar a la criatura. Lucas 1:39, ¿verdad? Y después el camino de Cristo ya conocemos por qué, porque vinieron los 27 libros del Nuevo Testamento en el año 393, cuando la iglesia se reúne en un concilio y dice que los 27 libros son estos, y lo dijo un papa, porque si vamos a buscar retroceder donde él estaba, desde el libro de Isaías, eso es cierto, era la ley mosaica, era la ley y nosotros no somos de Moshe, nosotros no somos de Moshe, nosotros no somos judíos, nosotros somos de Cristo, cristianos, el Espíritu Santo, hasta donde Él llega, ¿no? Y sale de Él mismo una paloma, se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Y de forma corporal baja la paloma, mi Hijo amado. Somos de Cristo, somos cristianos y somos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, agua y fuego. Eso es cierto. Pero no, él no me dijo nada todavía. La primera iglesia sí ya tenía Biblia, no Torah, no libro de Isaías que ya Cristo leyó. Él solo me estaba hablando allá, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Éxodo,
del Salmo, del Deuteronomio, como yo le suelo decir al hermano. Habla de los 27 libros. Si Cristo ya leyó los 27 libros, la primera iglesia, y no me dijo nada. Si ya existía imprenta, si ya existía lo que tenemos hoy como Biblia. No, no. Cristo no leyó Biblia, leyó libros de Isaías del Antiguo Testamento, 46 libros, que eso ya leyó. Cristo no llevó Biblia a los pueblos. No, solamente me está dando versículo y versículo del Antiguo Testamento. Bueno, hermana, quiero dormir. Entonces finalizamos esto. Amén. Finalizamos este encuentro entre Roosevelt, unicitario, y Roger Gerardo, católico trinitario. Pero la próxima es si realmente el bautismo es en la Padre, forma trinitaria de Mateo 28:19 o es sí. como Roosevelt lo dice. No, cámara. Bendiciones y hasta otro momento.